Hola y bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo del canal para ver con otros ojos en el que hoy te voy a hablar de lo importante que es que prestes un poquito de atención a las palabras que utilizas, al menos si lo que quieres es que te entiendan cuando hablas. Mi nombre es Aitziber, soy terapeuta sistémica y traigo este tema porque es algo que se repite muy a menudo en consulta. Voy a ir directa al grano y es que las palabras que utilizamos están cargadas de nuestro propio pasado. Quiero decir, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es que si nos ponemos a hablar de un árbol o quizás de una silla, eh, yo te digo que pienses en una silla y automáticamente me vas a dar las características. Yo te pregunto cuál es la textura de la silla, cuántas patas tiene, qué altura tiene. Bueno, este ejemplo lo hice en una charla que di el otro día y uno de los chicos comentaba que él se había imaginado una silla de oficina con ruedas, con reposabrazos, de color negro y no sé qué textura. Y otra persona había imaginado en una silla pues quizás alta, lo que yo hubiera llamado un taburete, pero una silla alta de color marrón con cuatro patas y metálica, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ocurre exactamente lo mismo cuando utilizamos palabras quizás más abstractas como pueden ser la confianza, el amor, el respeto o todas estas cosas. Es importante prestar atención a esto porque tenemos un lenguaje común y nos abstraemos lo suficiente como para llegar a un entendimiento. Por eso eres capaz de entender lo que yo te estoy contando ahora, aunque ni siquiera vivas en mi misma ciudad. Tenemos un idioma que es un idioma común y cuando hablo de cosas concretas como una silla, un árbol o el amor, tú tienes tu idea de lo que es eso y yo tengo mi propia idea. Y todo esto se basa en nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida y por tanto al pasado. Entonces, relacionado con esto, nos ocurre muchas veces que al cargar las palabras de un significado concreto, pues nos estamos limitando muchísimo, tanto a la hora de percibir como a la hora de comunicarnos. Lo primero y más básico es entender que pensamos a través de las palabras. Entonces, si tienes un significado o un vocabulario quizás X, me da igual el número de palabras que conozcas, creo que nadie sabe el número de palabras que conoce un idioma, pero si solo sabes un número de palabras concretas, tu pensamiento también va a estar limitado a esa cantidad de palabras que entiendes. Por eso muchas veces aprender un idioma nuevo en el que existen palabras que no somos capaces de traducir nos abre la mente y nos expande. Y si miras en la RAE, en este caso, ¿no? La Real Academia Española, donde vienen los significados de las palabras que utilizamos, muchas veces a mí me ocurre que me sorprendo cuando miro el significado de una palabra que tiene tres y cuatro significados y la mitad de ello no los conocía. Bueno, os presento a Ola, la gata que ha querido aparecer. Entonces, el otro día en consulta hablaba con una chica, me contaba que estaba viviendo un cambio intenso en su vida y lo hablaba como con una sensación de pesar, porque todos los cambios en su vida habían sido dolorosos. Entonces, para ella, el tener que enfrentarse a un cambio laboral suponía algo muy doloroso. Y tocó resignificar la palabra de cambio, porque cambio, la palabra cambio significa cambio, algo que cambia de forma, sí, el cambio es cambio. Cambio no significa dolor, cambio no significa sufrimiento. Cuando hablo de resignificar palabras es de resignificar a nuestro favor. Y si acaso, ya que vas a dar un significado a las palabras, por lo menos que elijas qué significado le quieres dar a las palabras o a la situación que estás viviendo. Porque esto es extrapolable a la situación. Si un cambio de trabajo porque te han despedido, pues, obviamente no es algo agradable, pero después de pasar, pues lo que sea del proceso de duelo que vas a tener que vivir, pues porque es un cambio de planes, tenías, bueno, pues ciertas ideas al respecto y todo esto va a cambiar. Hay un duelo que hay que pasar y por tanto hay una fase de negación, hay una fase de enfado, de cabreo, de tristeza y luego puedes decidir qué hacer con todo eso. Entonces, en ese decidir puedes probar a resignificar la palabra cambio por aprendizaje, porque todos los cambios traen algo y puedes elegir si con qué lado te quieres quedar, si quieres quedarte con ese lado duro, difícil y de sufrimiento o quieres
a cambiar y utilizar esto para algo a tu favor. Me está viniendo ahora a la cabeza la frase de un amigo que siempre dice que para él, mm, ¿qué pasa, no? Si cambiamos la palabra, pues, de dificultad o de vergüenza, la cambiamos por adrenalina o la cambiamos por reto. Que sea algo que te genere algo bueno para ti y que te ayude a enfrentarte a lo que sea que tengas que enfrentar, porque cuanto más te resistas a algo, pues más complicado quizás va a resultar hacerlo. Entonces, dicho esto, la primera comunicación es con nosotros mismos, entonces me parecía importante hacer este inciso. Es lo mismo cuando tratas de comunicarte con alguien hacia el exterior. Entiende que por mucho que intentes hacerle entender a la otra persona algo, no depende de ti que lo entienda como tú quieres, no depende de ti cómo le va a sentar que le digas o que le comuniques lo que le estás diciendo. Trata de al menos ser consciente de que tu contexto y el suyo, de que su historia y la suya es diferente. Porque, por ejemplo, si hablamos de relaciones de pareja, tú has tenido unas experiencias y la otra persona ha tenido otras. Entonces, lo que para ti significa el respeto, lo que para ti significa la fidelidad, la comunicación, muy probablemente es muy diferente a lo que la otra persona se refiere cuando habla, por ejemplo, de respeto o de amor. Para que esto no ocurra, es importante la comunicación y que expreses todo aquello que quieres. Y por un lado, no pretender que la otra persona adivine lo que estás pensando y date cuenta que incluso aun explicando lo que quieres explicar, puede que a la otra persona, bueno, pues le llegue algo muy diferente y que sobre todo lo entienda o que lo traduzca o le dé un significado muy diferente al que tú tienes. Esto es lo que nos pasa todo el rato con los malentendidos, que queremos decir una cosa y hay mucha diferencia entre lo que queremos decir, lo que llegamos a nombrar, lo que la otra persona escucha y lo que la otra persona interpreta. Entonces, en todo este abanico de posibilidades que hay en la comunicación entre dos personas, puedes al menos tener en cuenta de que la base de la que partís es muy diferente y desde ahí poder construir un lenguaje común. Cuida lo que dices porque todo el rato, quieras o no, estás comunicando, estás influyendo en la otra persona. Entonces, tanto tus gestos corporales como las palabras que utilizas están, bueno, generando un impacto en la persona que tienes enfrente. Esto, pues, sin intentar poner demasiada presión. Te mando un abrazo. Me encantaría que me compartas lo que, bueno, lo que has entendido tú de esto, lo que significa esto para ti o de qué manera crees que lo puedes aplicar en tu vida. Si tienes dudas o preguntas, no dudes en escribirme. Y si quieres una sesión gratuita de 30 minutos para, bueno, que me puedas contar qué es lo que te preocupa y ver cuál es el siguiente paso para ti, tienes toda la información en la descripción. Cuídate.